Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al cuarto encuentro de este ciclo, que desde el Archivo Nacional de la Memoria, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y Fototeca Argra hemos llamado Encuentros, Fotografías, Estéticas y Políticas como espacio de diálogo, de encuentro, para pensar la fotografía y sus relaciones con los procesos y los trabajos de memoria, verdad y justicia. Este ciclo lo pensamos y organizamos a partir de una gran colección producida por Argra, que se llama De Pequeño Formato. En esta ocasión nos acompañan Gonzalo Martínez, Inés Ulanovsky, Lucila Quieto y Aymara Pais Negrín, para conversar sobre el libro Archivos Incompletos. En este libro se reconstruyen y visibilizan parte de los archivos fotográficos de los diarios La Razón, Tiempo Argentino y El Cronista Comercial, que fueron arrojados a la calle y que Argra fue recuperando. Si podemos ver algunas de las imágenes que componen este libro: hojas de prontuarios, informes policiales, comunicados de prensa de la policía, fotos de casas allanadas, de libros, de objetos y armas, fotos de personas detenidas, muchas de ellas con signos de golpe, vejámenes, forman parte de este acervo fotográfico. Este material, producido en su mayoría por las fuerzas policiales y que formaran parte de los acervos de los medios de comunicación, nos permiten pensar, entre otras cosas, la relación entre los aparatos de inteligencia y los medios de comunicación durante el plan sistemático de represión política. Pero también el gran trabajo de investigación abierto en el encuentro con estas fotografías han permitido reconstruir, entre otras cosas, el destino de algunas de las personas que habían sido detenidas y fotografiadas. Muchas de ellas fueron asesinadas, desaparecidas, otras permanecieron detenidas durante varios años durante la última dictadura cívico-militar. Pensaba en estas fotos como fragmentos arrebatados al olvido y en el pasaje de desecho a huella de memoria que se hace posible con los trabajos de archivo. Y también conversando con Daniel Vides, presidente de Argra, miembro de Fototeca Argra, me contaba que el encuentro de estas fotografías fueron parte de las condiciones que hicieron posible el lazo y la articulación a través de un convenio de trabajo entre Fototeca Argra y el Archivo Nacional de la Memoria. Voy a presentar ahora para escuchar a Gonzalo Martínez, reportero gráfico, fue presidente de Argra entre 2005 y 2008, actualmente es editor del diario Página 12. Hola, buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer a Argra, a la Secretaría de Derechos Humanos, al Archivo Nacional de la Memoria por esta invitación, por esta posibilidad de volver a refrescar la memoria, podría ser un poco, porque estamos hablando de 12 años atrás. En aquella época, Argra estaba en un momento de desgaste muy grande, se convocó a elecciones y en esas primeras elecciones, bueno, salí electo junto con un grupo de reporteros gráficos y de alguna manera era un grupo utópico que creía en sueños y creía en la posibilidad de reconstruir la asociación, la cual había dejado de, digamos, de tener una participación de parte de los socios, sobre todo en el interior. Y para nosotros, como uno de los, digamos, de los puntales de nuestro equipo de trabajo, de nuestra, digamos, de los compañeros que nos habíamos juntados, era lograr que Argra se volviera a federalizar, que volviéramos a
digamos, a poder instrumentar los lazos con las provincias. Y fue así como empezamos a través de las muestras y a través del anuario a reconstruir un poco el año a año y el paso, digamos, del tiempo en la asociación. La asociación es una asociación con muchísimos años, muchísimo prestigio, y ya tenía muchísimo prestigio en el momento en que asumí como presidente. Simplemente estaba un poco desgastada y entre eso, cuando ingresamos a ARGA, encontramos pilas y pilas de cajas totalmente arrumbadas, digamos, llenas de polvo, que habían sido rescatadas por Osvaldo Baratucci, el presidente anterior, si mal no me equivoco. Y bueno, fue una de las premisas nuestras fue rescatar todo ese archivo, un poco de rescatar y aparte de rescatarlo hacia futuro, que no fuera simplemente un rescate de lo que estaba ahí, sino empezar a construir memoria a partir de ahí. Por eso es lo fundamental de las muestras de ARGA, donde centenares de fotógrafos envían su material y este material a la vez pasa a ser acervo de ARGA y a estar en un anuario y a estar al acceso de la gente. Era muy difícil porque las condiciones económicas no nos posibilitaban, digamos, el trabajo para poder encarar una empresa tan grande como es una fototeca, como es un espacio físico aparte, sobre todo. Fue así como decidimos un llamado a concurso para la creación de una fototeca. En este llamado a concurso, que fue alrededor del año 2007, si no me equivoco, entre muchas personas que se presentaron estaban Inés y Lucila, y bueno, la opción fue que ellas encararan este trabajo. Ellas con mucha pasión empezaron a tratar de ver qué era lo que había, y ahí se empezó a descubrir gran cantidad de este material que estamos viendo acá, que fue arrojado a los containers de basura. Bueno, evidentemente armar con eso un relato y lograr reconstruir algo fue lo que hizo que este trabajo saliera a la luz, porque las fotos sueltas no conducían a ningún lado y aparte el material, yo creo que casi en su totalidad debe ser de la Policía Federal, que evidentemente enviaba la oficina de prensa a los medios para la comunicación, en los reportes, en los diarios. La Razón, sobre todo, recuerdo yo mucho esas fotitos chiquitas que aparecían contando algún episodio o algún hecho de tipo, digamos, subversivo, poniéndolo desde ese lugar en los titulares. La muestra finalmente logró salir, después ellas hablarán mucho más de lo que fue el encuentro del material y la visualización. Yo simplemente quiero contar un poco un contexto histórico. La muestra fue en el 24 de marzo del 2008. La hicimos en la sede de ARGA. Esta vez, ahí se ven claramente las fotos de cómo llegaban a los medios estas fotos y cómo eran presentadas. Llegaron, en la muestra se logró hacer en marzo del 2008, luego logramos también a través de la visualización, del trabajo, digamos, de la importancia que empezaban a tener los archivos, firmar un convenio. Tuvimos una relación muy estrecha con Judith Said, la cual nos logró conectar. Incluso recuerdo todavía que el que estaba en ese momento en la Secretaría de Derechos Humanos era Eduardo Dualde, con quien fue que firmamos el convenio allá por el 19 de junio del 2008. A partir de ahí
estaba de presidente Ramón Torres Molina. A partir de ahí nos cedieron un espacio en el Archivo Nacional de la Memoria y pudimos empezar a reconstruir un poco y a trasladar ahí nuestro material para que fuera preservado hacia futuro. Y bueno, hoy en día para mí es una emoción muy grande ver que la fototeca sigue, que la fototeca creció muchísimo más, que la fototeca tiene una colección de libros y que en definitiva para nosotros los reporteros gráficos es un lugar de pertenencia, es un lugar donde podemos depositar nuestros archivos, nuestras fotos. Con esto quiero agradecer evidentemente a la historia que produjo que siguiéramos adelante y que las restantes comisiones siguieran dándole la importancia. Incluso Daniel Vides, que es hoy en día presidente de Árgara, en aquel momento era vicepresidente, fue uno de los que continuó en todas las comisiones el legado aquel que nos brindaron los reporteros gráficos. Bueno, con esto quiero contar un poco nada más que el contexto en que nos encontrábamos y agradecer muchísimo a Lucila y a Inés por el recupero de aquel material. Incluso también trabajó mucho mi hija Verónica, asistiéndolas. Y todo fue, digamos, a partir de ahí, un comienzo, un crecimiento día a día, tanto de la fototeca como de la asociación. Un recupero, digamos, de lo que fue ese acervo. Muchas gracias. Bueno, ahora voy a presentar a Inés Ulanovsky, fotógrafa y escritora, magíster en escritura creativa de la UNTREF, autora de Fotos tuyas, Algunas madres también se mueren y Las fotos. Bueno, aquí estoy. Bueno, gracias por la invitación, por la convocatoria, primero que nada. Bueno, estuve pensando algunas cositas. Pienso que esta historia de archivos incompletos, que ahora vamos a contar un poco más en detalle, es un ejemplo de lo que son los archivos fotográficos, en este caso, que pueden ser documentos sociales, políticos, pero también personales, en este caso, ¿no? Este es como un gran ejemplo de eso que ocurre con este tipo de archivos. Yo escribí un libro en el que uno de los capítulos se llama Archivos Incompletos, cuenta detalladamente esta historia de la recuperación de estos archivos. Y bueno, me parece que concretamente voy a leer este capítulo, que es breve, porque está muy detallado todo lo que fue pasando, ¿no? Bueno, el capítulo se llama Archivos Incompletos. El 12 de marzo de 2008, Daniel Viviano vio una foto de él publicada en el diario. En la imagen, Daniel mira a cámara y está serio. Tiene puesta una remera blanca, una camisa gris y un pullover oscuro que no recordaba haber usado. Leyó por arriba la nota que página 2 se tituló Imágenes en busca de la memoria, hasta que encontró su apellido. Decía que Pedro Tomás Viviano era un carpintero nacido en 1946 que formaba parte de las FAL, Fuerzas Armadas de Liberación. Había sido fotografiado por la policía al quedar arrestado en un operativo que buscaba evitar el asesinato de Rudecindo Pascual Nadal, comandante de arsenales del ejército argentino y que se encontraba desaparecido desde 1976. Daniel sabía algunos de estos datos publicados en la nota, pero le costó entender que el de la foto era Pedro Tomás Viviano, su padre, y no él mismo como pensó apenas la vio. No conocía la imagen adulta de su padre, por lo tanto tampoco sabía el parecido físico que los unía. Por cuestiones económicas primero y de seguridad después, en la familia de Daniel siempre hubo pocas fotos. Después de esa detención fotografiada, Viviano salió en libertad. Pero en noviembre del 76, un grupo de tareas se lo volvió a llevar. Lo secuestraron en una casa ubicada en el barrio de Soldati y junto con él se llevaron todas sus cosas, la ropa, los muebles y las fotos. Esa noche Daniel y su madre también iban a estar en Soldati, pero a último momento decidieron no ir. Unas vecinas
los ayudaron a esconderse. Los disfrazaron y los llevaron por separado a una estación de tren para que pudieran escaparse. En los años siguientes cambiaron de casa, de ciudad y de trabajo, pero nunca dejaron de buscar a Pedro. Esa misma tarde, Daniel llamó a la redacción de Página 12 para pedir los datos de las personas que habían encontrado la foto de su padre. El 12 de marzo de 2008, Lucila Quieto y yo estábamos en Argra cuando recibimos el llamado telefónico de Daniel. Atendí yo. Me contó que su papá estaba desaparecido y que nunca había visto una foto de él a esa edad, que solo tenía 2 o 3 en las que aparecía de lejos o era más joven. Por eso, y por el parecido físico, pensó que el de la foto era él mismo. Le pedí que por favor viniera a buscar una copia. A la mañana siguiente, Daniel y Marta, su madre, llegaron a Argra puntuales y emocionados. Les mostramos todo el material que habíamos encontrado y les entregamos un sobre con varias copias de esa foto, que fue rescatada gracias a una cadena de acontecimientos improbables, pero reales, que detallo a continuación. En el año 2000, el diario La Razón fue adquirido por el Grupo Clarín. La empresa decidió tirar su archivo fotográfico a la basura. Argra recibió un llamado telefónico que daba cuenta de esa situación. Un socio de Argra se acercó al volquete y logró rescatar 7 bolsas de consorcio repletas de fotos y archivos de papel. Las llevó a la asociación, lugar en el que quedaron guardadas durante 7 años. En 2007, Lucila Quieto y yo fuimos convocadas para organizar el archivo de Argra. En febrero de 2008 abrimos las 7 bolsas de consorcio. Encontramos fotos y negativos, pero también varios sobres de papel, madera, que llevaban escritos a máquina las palabras subversión, extremistas y allanamientos. Descubrimos que los sobres contenían recortes periodísticos, legajos policiales originales y circulares de prensa, fotos de la imprenta y de la fábrica de armas de la JCR, Juventud Comunista Revolucionaria, de la cárcel del pueblo de Las Fal y retratos de personas detenidas e identificadas con nombre y apellido, fecha de nacimiento y ocupación, todo fechado en 1975. Buscamos esos nombres en internet y nos enteramos que muchos de ellos estaban desaparecidos desde la última dictadura militar. Recurrimos al equipo argentino de antropología forense. Ellos completaron la información de varios de los fotografiados y nos confirmaron el enorme valor del hallazgo. Escaneamos y copiamos todo en formato grande. Con este material decidimos hacer una muestra fotográfica a la que llamamos archivos incompletos. Redactamos una gacetilla de prensa que incluía una selección de 20 fotos y la mandamos a varios medios de comunicación. El diario Página 12 publicó un adelanto de la muestra en su edición del 12 de marzo y eligieron ilustrarla con la foto de Pedro Tomás Viviano. El 12 de marzo al mediodía, Daniel Viviano se vio a sí mismo en una foto en el diario. El 13 de marzo a la mañana, Daniel recibió un sobre con varias copias de una foto de su padre que no había visto nunca y que tampoco sabía que existía. Esas fotos eran tomadas por la policía y luego distribuidas a los medios de comunicación. Esas fotos tenían una estética propia. Los prisioneros que miraban a cámara eran iluminados con un flash muy potente que dejaba ver todos los detalles. Golpes, cortes y cuerpos sin ropa tapados de manera torpe con frazadas. Al mirarlas con detenimiento es posible advertir el terror de los fotografiados. Las fotos de los allanamientos, en cambio, parecen ser una puesta en escena. Libros de Marx, armas, balas, valijas de doble fondo y documentos falsos, organizados en perfecto orden sobre manteles de hule estampados con flores. En 2018, 10 años después de verlo por última vez, volví a contactar a Daniel. Me interesaba saber cómo era su vínculo con la foto del prontuario. Es una foto difícil. Me cuesta ver a mi padre mirando a cámara con esa expresión tan tremenda. Desde que la tengo, volví a verla solo 2 o 3 veces, dijo Daniel. La del prontuario no es la última foto de Pedro. Hay una posterior, es color. Tiene puesto una camisa blanca, un suéter rojo con rombos y un pantalón gris. Está más flaco y tiene unos bigotes setentistas que modifican su aspecto. Parece preocupado. Lo rodean 2 mujeres y mira de reojo algo que no aparece en la foto. Algo que está fuera de cuadro. Bueno, acá termina el capítulo Archivos Incompletos, en el que, bueno, detallo con fechas y nombres y todo lo que parece algo de ficción, pero que es increíblemente real, pasó con estos archivos, digamos. Eso. Bueno, gracias.
Gracias, Inés. Bueno, ahora voy a presentar a Lucila Quieto, fotógrafa, artista y militante. Su obra reflexiona e interviene sobre la memoria, la ausencia, la construcción y la reconstrucción de la identidad. Actualmente trabaja como fotógrafa y documentalista en el Archivo Nacional de la Memoria. Sus ensayos fotográficos y obras fueron expuestas en Argentina, Cuba, España, Italia, Francia e Inglaterra, en muestras individuales y colectivas, entre ellas Arqueología de la ausencia y Legados en Movimiento, que rescata y recrea archivos de las organizaciones políticas de los 70. Bueno, hola, ¿qué tal? Aquí estamos. Bueno, muy grato el encuentro nuevamente, de volver también a repensar y acordar el momento en el que con Inés y gracias a Gonzalo que nos dio la posibilidad de meter nuestra mano, nuestra cabeza y nuestra mirada en el archivo de Argra. Así que, bueno, nada, fue un momento en el que quizás sin saber, digamos, lo que iba a pasar, se nos abrió y se me abrió a mí la posibilidad de empezar a trabajar con archivos, ¿no? Fotográficos de estas características, ¿no? Y poder en ese momento revelar en ese presente algo de lo que estaba perdido y de lo que durante muchos años yo había estado también buscando, ¿no? Y pensando en algunas de esas fotografías. La verdad que ese momento me acuerdo de muchas situaciones, de estar trabajando ahí en la fototeca, con Gonzalo, con Inés que íbamos y en un entrepiso y empezábamos a abrir bolsas en el medio de esto de diciembre, enero, febrero, ¿no? Encontrando con un calor tremendo, sacando de las bolsas de basura estos archivos y me acuerdo la impresión que nos generaba y el nerviosismo que nos generó cuando empezamos a encontrar estos sobres que estaban rotulados de esta manera, ¿no? Terrorismo en Argentina, subversión. Los empezamos a abrir con una desesperación sin también tener conocimiento, digamos, de técnicas de archivo, ¿no? Era como, bueno, empezamos a cambiar los sobres para preservar las fotografías. Bueno, fue esto, un trabajo muy a pulmón también, ¿no? Y sin herramientas más que digamos, el conocimiento que nosotros veníamos trayendo de nuestros laburos anteriores con fotografías y con archivos familiares de hijos de desaparecidos y de familiares de desaparecidos. Bueno, fue eso, ir revelando, ¿no? Nuevamente, descubriendo estas imágenes y volver a pensarlas apropiárnoslas, ¿no? Cuando empezamos a pensar la muestra, empezamos a buscar los nombres de estas personas que estaban fotografiadas por la policía y empezar a tratar de reconstruir sus historias, ¿no? Sus historias de vida, su militancia, a encariñarnos, ¿no? De alguna manera también con las fotografías que veíamos de las casas que habían sido fotografiadas, ¿no? Casas de las organizaciones de imprentas clandestinas, cárceles del pueblo, que habían sido sacadas por la policía, pero que nosotras las encontrábamos y empezábamos a pensarlas en otro sentido, ¿no?
reconstruir y volver a contar las historias de los militantes y que ya no estaban. Entonces, bueno, fue un trabajo muy, muy conmovedor, en el que participó mucha gente, a quienes consultamos, les mostramos las fotos, se las llevamos a Judith, me acuerdo, ella ahí nos contactó con el área audiovisual del archivo, que todavía funcionaba en la Secretaría de Derechos Humanos en la calle 25 de Mayo. Llevamos una copia. Nosotros además, cuando empezamos a escanear este material, les dijimos a Gonza y a los de Árgara, nosotros este material queremos que sea un material que se difunda y que esté en todos lados, en todas las bibliotecas y archivos que se requiera, ¿no? Entonces, bueno, ese fue como también el comienzo de, para mí, lo que fueron estos últimos 12 años, ¿no?, de trabajo en el Archivo Nacional de la Memoria, reconstruyendo historias a partir de fotografías, pensando en proyectos fotográficos, en muestras, bueno, el proyecto de Memorias de Vida y Militancia que venimos desarrollando ahí en el archivo con compañeras y compañeros de otros edificios del predio, con el ente, con el Centro Cultural Haroldo Conti, empezar a rescatar, ¿no?, nuestra identidad y la identidad de las personas, los militantes y hombres y mujeres que militaron en la década del 70, que muchos hoy están asesinados y desaparecidos. Bueno, esto más o menos es lo que me acuerdo de ese momento, ¿no?, de laburo, que bueno, que me parece que Inés ahí en su libro y en el capítulo que leyó está bastante concreto lo que fue el hallazgo y el trabajo con este material que estamos mostrando hoy, ¿no? Bueno, gracias, Lucila. Y ahora voy a presentar a Aymara País Negrín, archivista de la Fototeca de Árgara, trabaja en el Archivo Nacional de la Memoria desde el 2014, se formó en archivística con especialidad en archivos fotográficos. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Sí, efectivamente, yo me sumé a la fototeca en el año 2014 y poquito tiempo después fue cuando se hizo la publicación de este libro de archivos incompletos. Nosotros digo nosotros porque me incorporé a la fototeca junto a mi compañera Carla, con quien, digamos, hicimos un camino de a dos, digamos, en este sentido. Y al llegar a la fototeca nos acercamos un poco al mundo de la fotografía, de las lógicas que tiene, de las potencialidades que tiene también. Y en el intercambio de las disciplinas de la fotografía, de la archivística y de la conservación, la fototeca como espacio de preservación y de guarda y de difusión de los archivos fotográficos empezó como un nuevo tiempo donde se cambiaron un poco las perspectivas de trabajo, revalorizando todo el camino que se había hecho hasta ese momento, que era un trabajo impresionante de rescate de fondos, de colecciones, de preservación, para empezar a hacer un poco un recorrido de poder ponerlo a la consulta online, de dar la mayor cantidad de acceso posible a todos esos acervos documentales. Cuando nosotros llegamos, Archivos Incompletos era ya un proyecto que ya lo habían desarrollado, con lo cual nosotros no participamos directamente de ese proyecto. Nuestro trabajo se abocó más que nada a
empezar a mirar la fotografía un poco no desde el contenido mismo de las fotos individuales, sino tratar de un poco de reponer los contextos de producción de esas fotografías, de recuperar los contextos en los que se habían producido, las lógicas con las que se habían producido y guardado las fotos, tanto de aquellos materiales que Argra mismo había juntado, digamos, por sus actividades, como las muestras anuales, como aquellos que había ido recolectando por distintas razones, entre ellos este acervo proveniente de, o sea, que fue tirado por Clarín, pero que tenía archivos de Tiempo Argentino, de La Razón, del Cronista Comercial. Un poco el trabajo que empezamos a hacer es ese, es como cambiar un poco la perspectiva desde donde miramos la foto y a descubrir que cuando nosotros miramos la foto de una manera, no solo desde la foto en sí misma, como decía Gonzalo, sino en relación a todo lo que la rodea, a todo su contexto de producción, a toda la historia por la que esos conjuntos documentales pasaron desde que se crearon y por los diferentes archivos por los que fueron pasando, unos comprados por otros, hasta que terminaron en la calle y cómo la fototeca los rescata. Digamos, le puede añadir o sumar a esa fotografía toda una riqueza de información que es muy valioso y que hace también al sentido de esa foto. Así que bueno, ese fue un poco nuestro trabajo. Nosotros no empezamos tanto por justo este acervo de rescatado que había sido tirado por el diario Clarín, sino más bien por lo que fue todos esos sobres de papel madera que estaban organizados por autor y que cuando empezamos a abrirlos nos fuimos dando cuenta que la mayor parte de esas fotos habían sido las fotos que los mismos reporteros gráficos habían mandado y expuesto en las distintas muestras anuales que se hicieron desde el 81 en adelante, empezadas por el grupo de reporteros gráficos. Entonces también a esas fotos añadirles todo su marco de producción, de saber a qué muestra pertenecieron, cuándo se hizo esa muestra, qué sentido tuvo, qué rol jugó para la fototeca, cuál fue la importancia, también fue como un proceso de añadirle a esas fotos toda una riqueza de información que nos parece que es muy valioso que no solamente la tengamos nosotros como, digamos, integrantes de la fototeca, que la conocemos y saberla para conocimiento de la organización, sino que esa información forme parte de la descripción misma de las fotografías. Entonces, bueno, empezamos un poco con todo ese trabajo. Me parece también muy importante esto que decía Gonzalo de la relación entre los aparatos de represión y los medios de comunicación, que tiene que ver con esto que yo decía recién de recuperar y de reponer el contexto de producción. Esas fotos se produjeron con un sentido y se fueron guardando también con un sentido. Y probablemente también se tiraron y ese deshacerse de las fotos tenga también un sentido. Entonces, conocer toda esta historia, que nosotros le decimos la historia archivística, para nosotros es sumar muchísimo contexto y mucha información a esas fotografías. Me parece que el trabajo que hicieron las chicas con archivos incompletos es uno de los ejemplos de lo que queremos que sea un archivo, que sea en algún punto una memoria institucional, que pueda reponer esa memoria institucional, que pueda ser también una fuente para la historia y que sobre todo se constituya como una posibilidad de garantía de derechos individuales y colectivos. Entonces me parece que eso, me parece que es un trabajo valiosísimo en ese sentido. Y me parece muy fundamental el intercambio de las disciplinas,
de lo archivístico, de lo fotográfico, de la conservación, y que son todas en la dinámica y en la interacción de eso, hace que las fotos sirvan como documentos para la memoria. Bueno, gracias, Mara. Aquí nos hacen algunas preguntas. Si se sabe cómo llegaban y desde dónde estas fotos a los diarios, y si se sabe quiénes eran los fotógrafos. Acá, no, eso no, o por lo menos hasta que yo estuve no lo pudimos averiguar. No, digamos, cómo llegaban porque eran digamos, era material que salía en los diarios. De hecho, hay también algunos diarios con las mismas fotos, algunos recortes de diarios originales que tenían esas fotos publicadas, ¿no? Era como un material de prensa sobre el trabajo que estaban haciendo, digamos, en contra, no, sino combatiendo al terrorismo, digamos. Era ese la idea, ¿no? De ese trabajo. Nunca supimos quiénes eran los fotógrafos, por lo menos yo no lo pude saber eso. Es algo que intentamos saber, pero no. Pero muchas de las fotos y de los prontuarios tienen el sello de la policía, ¿no? Y algunas, ahí están las notas donde, digamos, con el sello de la policía y describiendo la situación o la célula subversiva que había caído en un operativo. Entonces ya mandaban al diario un sobre, digamos, con las fotos, con los prontuarios y con el hecho, digamos, donde se había, por ejemplo, capturado a un grupo. Y estaban sellados por la policía. Bien, nos preguntan también sobre dónde se pueden consultar estas fotografías, si el acervo está disponible online. Estas fotos están reunidas, como decíamos, en el libro Archivos Incompletos de la colección Pequeño Formato. Pueden encontrar el link para encontrarlo en la página de ARGRA. Y también cuando podamos encontrarnos y hacer consultas personales en Fototeca ARGRA, en el Archivo Nacional de la Memoria, cuando sea posible nuevamente la presencialidad y las consultas en el archivo. Bueno, otra cosa, compañeras, compañeros que quieran contar, agregar. Solamente decir esto de que ahora no están cargadas en nuestro sitio web de la fototeca, pero que seguramente muy pronto lo estén, así que se van a poder consultar en nuestro catálogo online de fototeca para la consulta pública. No, yo simplemente decir que es muy importante tener en cuenta que todo este material fue, o sea, ya lo contamos varias veces, pero repetirlo porque me parece que es importante que todo este material fue encontrado en la basura, ¿no? O sea, algo de eso que es increíble, no es para nada poco frecuente con los archivos en Argentina. Hay como una idea de que no son necesarios. Por eso es tan importante también el espacio, la creación del Archivo Nacional de la Memoria. Me parece como un hecho muy, muy importante político de los últimos años, porque esa política de protección de los archivos no existía realmente, ¿no? Entonces digo, esta cosa medio de hallazgo errático que tiene este material, que fue salvado del camión de la basura dos segundos antes,
ya escuché un montón de experiencias muy en ese mismo tono, de muchos archivos que, en general de medios de comunicación, que increíblemente tiran su material. Entonces, nada, rescatar eso, recordar eso como algo increíble pero real, y bueno, y agradecer que pudimos hacer ese trabajo de rescate, de revalorización, esta idea de eso, de un documento político convertido en un documento personal. Una persona que no había visto la foto de su padre, de repente la pudo ver, y cómo, digamos, la importancia de ese circuito y de lo que pasó para que esa foto que parecía destinada también a desaparecer llegue a las manos bueno, de un hijo que no había visto esa imagen de su padre, ¿no? Eso nada más. Gonzalo. Gonzalo, tenés el micrófono apagado. Bueno, esto de la tecnología nueva online, un poco a veces a uno lo pone en, digamos, en nuevas situaciones, ¿no? En nuevos formatos de trabajo. Esta pandemia, de alguna manera, me parece que nos va a llevar también hacia un interior, ¿no? Hacia ver qué está pasando y qué va a pasar, porque hay gran cantidad de archivos, analógicos sobre todo, que están a la espera, digamos, de ser abiertos. Sobre todo porque en muchos casos no hay una consideración de que esos archivos tengan valor. Simplemente se encuentran arrumbados en sótanos a la espera de ser abiertos. Otros archivos, archivos maravillosos como el de la Gaceta de Tucumán, que está absolutamente preservado, en un estado tienen desde placas de vidrio y donde debe estar todo digamos, el operativo Independencia, porque Tucumán fue cuna digamos, de la represión, y hay, digamos, un archivo muy meticuloso de todo eso. Ahora, ¿cómo entrar? Ese es otro tema. No hay acceso ni se da acceso, pero están esperando, esos archivos están esperando ser abiertos, porque eso es lo importante, me parece, de todo esto. El archivo no es algo muerto, sino es algo que da vida, como decía Inés, a mucha gente que recupera imágenes y a través de esas imágenes recupera su historia, su vida personal. Solo eso, ¿no? Decir que espero que podamos llegar siempre a tiempo a los containers antes de que se reciclen y las fotos puedan volver a contarnos historias, sencillamente. Y gracias a las archivistas y a la gente que trabaja en los archivos, encontrar y hacer hablar estos archivos, ¿no? Me parece eso lo fundamental, que un poco tuvo archivos incompletos en su comienzo, que es darle memoria y darle voz a las fotografías. Gracias. Yo quiero decir que, siguiendo un poco esto que dice Gonza, ¿no? De los archivos y la recuperación de archivos, creo que en los últimos 15 años, ¿no? Bueno, sí, quizás a partir de la creación del Archivo Nacional de la Memoria y de los diferentes archivos que surgieron a partir de las políticas públicas, ¿no? Que se llevaron adelante durante el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina, y las que se siguen sosteniendo ahora, y todos los sitios de memoria que fueron recuperados. Yo creo que esto de recuperar archivos, seguir recreándolos, poniéndolos a la consulta, es algo que se viene haciendo, incluso si no es desde el Estado. Creo que ya hay una conciencia, ¿no? Esto de la recuperación y del cuidado de los archivos. Hay un montón de
de colectivos de fotógrafos militantes que están recuperando también los archivos que ellos mismos produjeron en la década del 90. Por ejemplo, hay un colectivo de fotógrafos que ahora hay fotógrafas que están recuperando material de barrios y de tomas de tierras por parte de organizaciones en el conurbano. Están recuperando ese material de los 90. Hay una compañera militante de los 70, Ana González, que es antropóloga y además ella se dedicó muchos años a documentar su trabajo, que tiene un archivo impresionante también sobre el feminismo, ¿no? Y las mujeres del feminismo popular en el conurbano. Y así creo que, digamos, hay muchas y muchos que, bueno, está el archivo de la memoria trans, ¿no? Que viene trabajando hace ya varios años y tiene un archivo increíble de todas las compañeras travestis trans. Es un archivo maravilloso que se puede también consultar por internet. Tienen, bueno, su Instagram, ¿no? Y ahora, estos últimos días, he estado viendo los pequeños archivos de cada una de las chicas, y son unas fotos increíbles también que retratan, ¿no? Un momento, épocas, historias de luchas, de militancia, de sufrimiento. Bueno, creo que hay desde varios lugares, hace ya varios años que se están recuperando, ¿no? Las memorias y las historias nuestras, ¿no? De nuestra historia y de nuestras luchas. Así que, bueno, que sigamos. Hay otra pregunta sobre las fotografías, si refieren a personas, situaciones en Buenos Aires o si en este acervo hay otras del interior del país. Yo no recuerdo que haya del interior del país, no sé, Lu, si te acordás, me parece que es todo en Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y capital, es lo que recuerdo por lo menos. No sé, Lu, o Gonza, o Aymara, si se acuerdan. Sí, son todas de capital, digamos, capital y provincia. Están en su mayoría conservaban sellos de la Policía Federal. Las únicas fotos que hay de provincia, de otra provincia, es la del EGP, ¿no? La del Ejército Guerrillero del Pueblo. Y es esa foto en donde están todos, como es un collage, ¿no? Armado entre las fotos ya de todos los guerrilleros detenidos en Salta. Y bueno, esa es la única que recuerdo de otro lugar, digamos, pero es esa sola imagen. Y nada más. Sí, pensaba que también ha sido parte de la política de exterminio el borramiento de los documentos del exterminio por parte del poder represor. Y el trabajo de los archivos de las memorias han permitido visibilizar esos mecanismos. Pienso en este momento en el gran acervo fotográfico que tiene el Archivo de la Memoria de Córdoba, que la policía llamó registro de extremistas. Son 180.000 negativos fotográficos, de los cuales los trabajadores y las trabajadoras del archivo han podido identificar que 6.000 aproximadamente corresponden a compañeros y compañeras detenidas desaparecidas en el D2 del Departamento de Informaciones de la Policía de la provincia de Córdoba. Es decir, que en todo este tiempo de políticas y trabajos de memorias ligadas a las prácticas de investigación que durante tantos años llevaron adelante los organismos de derechos humanos, van permitiendo encontrarnos con materiales que dan cuenta de las prácticas clandestinas, sistemáticas dentro del aparato represivo,
pero también cómo paradójicamente ese mismo aparato clandestino no pudo salirse de los rituales burocráticos de registro, ¿no? Dejar sentado, inscripto en la imagen, en diferentes documentos, en los libros policiales, esas mismas prácticas que intentaban ocultar, invisibilizar. Nos preguntan también sobre si estas imágenes fueron utilizadas en juicios de lesa humanidad. Creo que no, particularmente estas de Argra, de archivos incompletos, no, pero que tengamos conocimiento, ¿no? Pero... Sí, no que yo sepa, la verdad. Tampoco. También nos preguntan si hay otros casos, si se conocen otros casos de familiares que se han encontrado con esas fotos, con las fotos de sus familias o de sus familiares. Nosotras en su momento intentamos contactar, ¿te acordás, Lu? Intentamos avisar y de hecho lo que hicimos también fue dejar una copia de todo ese material de retratos y con este registro, con estos prontuarios también en el equipo argentino de antropología forense. Entonces ellos también habían hecho algo, habían ubicado a alguna gente, recuerdo. Tuvimos algunos llamados, no de estas características como las que relatamos antes, pero sí lo que hicimos, que es lo que decía Lu, es tratar de que este material circule lo máximo que se pueda, que esté disponible y que esté para compartir, digamos, lo compartimos, ¿no? Lo abrimos a la gente, eso. Bueno. Lucía, creo que preguntan algo, Lucila, en relación a lo que os contabas de los colectivos de fotógrafas y fotógrafos que trabajan con archivo de los años 90, si podrías compartir los nombres de esos colectivos. Mira, yo sé que, bueno, Ana González, que ella nos contactó en un momento que hicimos un encuentro de fotografía, feminismo y derechos humanos, ahí en el predio de la ESMA, con el apoyo de los organismos. Hicimos una muestra con ella de su archivo y ella nos contactó con otras fotógrafas que tenían material, pero no estaban conformadas como colectivo. Y después la fotógrafa que yo sé que está trabajando ahora es Lili Contreras, que ella está con otros 2 fotógrafos trabajando y recuperando todo ese material que ellos mismos produjeron como colectivo fotográfico. No sé si se llaman colectivo fotográfico, pero bueno, Lili está en redes sociales, así que es un trabajo también que están haciendo a pulmón y que muchas veces esos colectivos requieren ayuda, ¿no? Como apoyo económico para sus trabajos o apoyo de instituciones del Estado, así que, bueno, ahí también es un link que hacemos desde el archivo con fotógrafos, fotógrafas y colectivos. Muchos digamos, de esos trabajos están vinculados a Argra, a fotógrafos de Argra, y también es material que es la tarea que llevamos adelante en el archivo de buscar ese material, así que también en el archivo hay este tipo de materiales. Por ejemplo, bueno, hay un acervo muy grande de fotógrafos de hijos, de la agrupación Hijos,
y todo el registro de los primeros años de la agrupación. Este es un trabajo que hicimos durante mucho tiempo, desde el Archivo Nacional de la Memoria, recolectando y contactando a los compañeros y las compañeras que tenían fotos y digitalizando ese material. Bueno, eso desde el archivo en Argra y estos otros colectivos, está ahí el material. Bueno, ¿algo más? Y simplemente decir que hay mucho por hacer, que hay muchos archivos por abrir, que hay muchas historias por contar, y que, bueno, un poco todos estos colectivos lo que hacen es buscar desde la mirada particular un camino sobre las fotografías que están perdidas, como la memoria trans, o sea, que ha armado un archivo maravilloso de algo que en realidad estaba totalmente soslayado y perdido. El recupero de los materiales es algo que creo a futuro va a contarnos muchas nuevas historias, y volverlos a abrir nos van a contar más. Bueno, para terminar, a mí me gustaría compartir algo que pensé respecto del nombre que lleva este libro, Archivos Incompletos. Un poco, si bien refiere a estos vestigios, restos o fragmentos que se encontraron de ese acervo, creo que también es un modo de pensar las memorias y los archivos en generales, ¿no? Los archivos incompletos que también abiertos, incompletos, en movimiento, que nos permiten pensar en lo irreductible del pasado, en lo heterogéneo, en lo polifónico, esos fragmentos que han sido arrebatados al olvido, a la destrucción, a partir de una tarea y un trabajo incesante de Argra, en este caso en particular, de Inés, de Lucila trabajando allí, y de cada uno de los trabajadores y trabajadoras de los archivos de la memoria en Argentina. Y pensaba también en esto que también compartía Lucila, en la importancia de las políticas de Estado, que desde el 2003 fueron condición de posibilidad para la creación de los archivos, los sitios y los espacios para la memoria. Una política de Estado que articuló algunas de las demandas históricas y de las luchas históricas de los organismos de derechos humanos en la Argentina. Una política de memoria que, lejos de desconocer la complejidad y las tensiones que atraviesan el trabajo con los archivos de la memoria y con los archivos sensibles de la represión, la sostienen, sostiene esa tensión para seguir pensando y construyendo modos de tratamientos posibles con esas huellas, con los fragmentos, con los restos que aún allí esperan. Y por eso una de las tareas y apuestas del Archivo Nacional de la Memoria y de la Secretaría de Derechos Humanos sigue siendo la profundización de su apertura, de sus condiciones de accesibilidad, para que puedan ser abordados esos documentos por diversas voces y miradas, ¿no? Pensando también en la diversidad de usos que esos documentos pueden tener, subjetivos, familiares, comunitarios, académicos, judiciales, y que estas políticas de memoria y de archivo que llevamos adelante es construida diariamente por los y las trabajadoras y trabajadores de los archivos que en diferentes instituciones a lo largo de la Argentina han invencionado estos tratamientos estéticos, éticos, políticos, y que también han resistido, han batallado contra el olvido, han sostenido y resguardado las memorias y los legados
Así que quiero agradecer para terminar a Gonzalo, a Inés, a Lucila y a Aymara por este encuentro, a Daniel Vides y Ezequiel Torres de Fototeca Argra, a Mariana Tello, presidenta del Archivo Nacional de la Memoria, a Andrea Copani, directora general de Fondos Documentales, y a cada uno y cada una de las trabajadoras y trabajadores de fondos audiovisuales del Archivo Nacional de la Memoria, que en este momento me toca acompañar coordinando, a Alejandra Évoli, a Nicolás Siga y a Martín López por el gran trabajo para que estos encuentros sean posibles. Los y las invitamos a los próximos encuentros que cada 15 días se llevan adelante y a entrar a argentina.gov, donde encontrarán también algunas de las propuestas que desde el Archivo de la Memoria estamos llevando adelante con el ciclo de cine, las postales que comentaba Lucila sobre historias de vida y militancia, y bueno, los y las esperamos. Muchas gracias.